Todas las organizaciones hablan de crecimiento, innovación y competitividad, pero muy pocas hablan del riesgo que puede detenerlo todo. Cada día, miles de decisiones atraviesan la operación de una empresa y una sola vulnerabilidad puede comprometer años de esfuerzo, porque la seguridad no comienza cuando ocurre un incidente, comienza mucho antes, en la manera en la que una organización decide gestionar sus riesgos. La seguridad no es un departamento, es una decisión de liderazgo. ASIS Internacional Capítulo 271 Costa Rica. Entender para anticipar. Bienvenidos a este nuevo episodio de ASIS Internacional Capítulo 271 Costa Rica. Acá vamos a profundizar sobre cuál es el error que está dejando vulnerables a muchas empresas. Cuando una organización enfrenta una crisis, una pérdida importante o un incidente de seguridad, normalmente buscamos una explicación inmediata. Pero muchos de esos problemas comenzaron mucho antes. Comenzaron con riesgos que nadie vio, con señales que fueron ignoradas. Hoy vamos a hablar sobre el error que está dejando vulnerables a muchas empresas. Para profundizar en este tema, nos acompaña Juan Luis Parra. Bienvenido, Juan Luis. Hola, hola. Don Juan Luis, cuéntenos sobre usted. ¿Quién es? ¿De dónde salió el especializarse y profesionalizarse en seguridad? Eso es una historia súper larga y cómica. Y cómica porque, a ver, yo salí de la zona sur del país con un propósito muy diferente al tema de la seguridad. Salí a jugar fútbol. Estuve durante 10 años en el tema del fútbol profesional y de ahí, por múltiples temas, empecé a buscar trabajo y mi primer trabajo fue en seguridad. Y a partir de ahí y empecé a trabajar en la Embajada Americana. Ahí, a partir de ahí me gustó muchísimo que empecé a estudiar criminología, como todas las personas, ¿verdad? Normales que quieren o les gusta sobre la carrera, sobre todo cuando le apasionan, comienza a estudiar un poquito para entender mucho cómo puedes hacer para que las cosas, sobre todo temas de criminalidad, no te afecten tanto en una organización. Entonces empezamos precisamente a estudiar, a prepararnos y estuve durante 14 años en la Embajada Americana. A partir de ahí, al ver que pues, de una u otra forma el crecimiento o la visión no te lleva junto con el ritmo que traía la misma organización, pues decidí cambiar y pasé a Coca-Cola FEMSA directamente. O sea, ahí comencé a trabajar en temas de distribución, o seguridad para la distribución, todo lo que es seguridad patrimonial. Y eso pues nos llevó también a cambiar un poquito el foco porque de una u otra forma él también se necesitaba administrar y entonces empecé a estudiar administración de empresas. Empecé a trabajar y a desarrollarme también en cómo administrar porque había que manejar presupuestos, manejar personas, manejar una serie de cosas que tal vez no eran tan operativas como en el antiguo trabajo, pero sí nos llevaban precisamente a buscar algunos otros herramientas para poder hacer o tener un mejor desempeño. A partir de ahí, pues creo que el desarrollo, te puedo decir con mucha honestidad, en la materia de seguridad, todo lo que me enseñó Coca-Cola FEMSA a través de las diferentes universidades que ellos tienen. Tuve la oportunidad de ir a Monterrey a hacer un diplomado por un año en temas de seguridad patrimonial. Entonces, hace que la comprensión y la ejecución pues se vea de una forma distinta. Y ya a partir de ahí pues creo que sí, seguí trabajando en tema de mi preparación, saqué un MBA y al final creo que el 2023 pues me di a la tarea de prepararme para sacar el CPP. Y pues así estoy, no, creo que el 2023 fui
o creo que soy el número 10 inclusive de Costa Rica que está certificado bajo las normas de ASIS y hoy pues todo ese entendimiento, todo ese conocimiento y toda esa experiencia pues es lo que me definen como profesional en el área corporativa. Excelente. Pues como podemos ver, ha sido un recorrido que lo ha llevado poco a poco. Ahorita podemos contar con un profesional en este momento con mucha experiencia y con mucho conocimiento en seguridad. Y siendo así, cuál es el error más grave que muchas empresas cometen actualmente al no tomarse la seguridad en serio? Uy, yo cuando me preguntan eso, creo que, y creo que lo hemos dicho en muchos foros, hay que entender que, que la seguridad no es solamente un área en específico, la seguridad es un comportamiento y empieza precisamente en hacer creer y construir, inclusive con las diferentes personas que forman parte de una organización, a que haya ese contacto continuo con las diferentes áreas a la hora de hacer o tomar alguna decisión. Creo que el principal error precisamente que hay y es de ambos lados es el acercamiento o por lo menos el desarrollo de la gestión de la seguridad como un todo. La seguridad no solo está hoy viendo temas de oficiales Ujú, o cámaras, o sea, la seguridad es una serie de procesos que se gestionan y que buscan precisamente generar valor en las organizaciones. Y a veces, pues erróneamente también las posturas de las personas que administran las organizaciones, pues la ven como un gasto. ujú. Y eso hace que no haya, o por lo menos no se pueda encontrar ese equilibrio para potenciar más bien y sacarle provecho a un área que normalmente está 24/7 en una organización. Sí. Y eso definitivamente es lo que ha faltado a través del tiempo y que genera errores enormes o por lo menos pérdidas inclusive en las organizaciones cuando no se entiende Ujú, cuánto valor puede generar. Y a veces también está la parte de que no es en algunos momentos un área que es tangible, porque muchas veces, o sea, todo se mide por de cuánto ingresa a un área. ujú. Y muchas veces la seguridad, pues desde su concepción, es más bien es qué se deja de perder, cuánta tranquilidad le genera a los trabajadores para que desarrollen sus actividades y eso Ujú, definitivamente también es una situación que genera valor y que genera ganancias. O sea, cuánto no puede tener una persona de solo estar y de solo llegar a su trabajo y saber que su vehículo está tranquilo, está seguro, que ujú. nada le va a pasar durante el día. Y eso pues potencia y de una u otra forma hace y genera una sensación de seguridad en la gente y es un motivador más para las empresas. Sí. Vemos que, como comentas, en general hay una desconexión, tal vez, ¿verdad? Porque comentas que las empresas tienen cámaras, tienen las herramientas necesarias para poder prevenir, pero verdaderamente no, muchas empresas lo tienen todo y aún así siguen teniendo incidentes. ¿Cree usted que el liderazgo juega un papel fundamental dentro de la prevención? Definitivamente, definitivamente. Y hay que empezar a proyectar la seguridad como un área transversal en una organización. Ujú, Desde el reclutamiento, ¿no? Nosotros creo que hoy en día tenemos prácticas importantes de cómo validar si una persona es idónea para llegar a una organización, que no tenga antecedentes, que no haya tenido, pues, incidentes en otras empresas. Es parte también de cómo proteger. Por eso digo, a veces hay una postura o hay una creencia errónea por parte de las organizaciones que creen que la seguridad está delimitada a tener cámaras, controles de accesos y oficiales. O sea, aquí hay que trabajar también, porque no solamente en una organización hay riesgos externos, ujú, hay riesgos externos, hay riesgos internos, claro. perdón. Y eso definitivamente es algo que tenemos que seguir haciendo visible y para eso ser muy transversal lo que nos lleva es a entender qué le duele a la cadena de suministro, Ujú, qué le duele a recursos humanos, qué le duele al mantenimiento.
Ujú, Hay dinámicas importantes que tal vez no tienen una validación por parte de los líderes o las personas que están en seguridad porque se limitan precisamente a ver que la gente salga e ingrese bien, que ujú, los parqueos estén bien, que las cámaras estén funcionando, pero cómo también nosotros nos volvemos en conjunto con el área de auditoría, el área de control interno, también fiscalizadores para que el fraude no se materialice. ujú, Y esto va mucho en función, le decía mantenimiento, los trabajos realizados. ¿Quién verifica realmente que el trabajo que usted contrató como organización se hace al 100% del alcance que se dio o que se le pidió a un proveedor? ujú, ¿Quién verifica si el proveedor que está haciendo el trabajo no tiene, no es familiar de la persona que ujú. está es dueña del área? Entonces, hay muchos riesgos asociados a cada una de las actividades que no van a estar monitoreados ni controlados si no hay una gestión de integración Ujú. y un buen liderazgo en el área. ¿Y qué ocurre cuando la alta gerencia de una empresa no se involucra? Uf, es- empieza por ahí, ¿no? Ujú, Creo que decía, y lo escuché de un colega que decía que la seguridad no es un departamento, entonces no es un comportamiento. Si la alta dirección no está metida directamente o comprometida con la seguridad del lugar, cualquier esfuerzo que usted haga va a ser en vano. ujú, O sea, empezando inclusive por ser ejemplo. O sea, ¿cómo le vas a pedir vos a una persona que ande siempre su gafete visible o que lo utilice para abrir una puerta que tiene una restricción por una gestión de riesgos previa, si el alto jerarca no lo usa, no lo hace o más bien le molesta hacerlo? ujú, Creo que empieza por ahí, ¿no? Precisamente hay que ser muy congruente con lo que la organización quiere y hacia dónde y lo que la organización hace. Porque sin duda alguna, si no hay compromiso de la alta dirección, lo demás no camina. Y eso no solamente para el ujú. área de seguridad, sino para Para todo. todos. Y porque ya aquí estamos como hablando, lo que logro captar es una cultura organizacional que debe haber, pero de hecho lo hemos comentado anteriormente en los otros episodios. Y usted, don Juan Luis, ¿cómo cree usted que podemos lograr esa cultura de seguridad en las empresas? Es una de las cosas mucho más difíciles que hay, pero vuelvo y repito, requiere compromiso genuino de la alta dirección. Ujú, Normalmente cuando usted plantea un esquema de seguridad, se hace tres preguntas. ¿Ok? La primera es, ¿qué protejo? ¿No? Eso es fundamental, o sea, que necesito saber, o sea, ¿cuál es el bien a proteger en una organización? La segunda pregunta es, ¿de qué lo protejo? ok. ¿Sí? Ahí voy a identificar riesgos internos, riesgos externos o lo que voy a ver. Y la tercera pregunta y la más importante, cuando yo tengo eso claro, es ¿con qué, no? ¿Con qué Ujú, protejo? O sea, una vez que yo tengo claro, y aquí es donde entra la parte donde dice, bueno, voy a tener personas, procesos, tecnología y cultura de seguridad. ujú, Y acá el tema de la cultura es donde usted tiene que hacer mucho, pero mucho trabajo, porque es repetición, tras repetición, si quieres alcanzar precisamente el nivel deseado, entendiéndose que la mayoría de las organizaciones tienen mucha rotación. ujú. Y eso también requiere que haya un onboarding importante en cada una de las organizaciones para que cuando una persona, aunque sea nueva, se nivele en el tema cultural. Y el tema cultural va desde, como les decía, portar su credencial a la vista siempre, de generar información cuando ve que hay una persona que está de una u otra forma haciendo cosas que no son tan, que están fuera de lo normal para poder precisamente tener una mejor, dice, prevención y mitigación del riesgo que eso Ujú, genera. ujú. Ok, excelente. Entonces, las tres preguntas, ¿qué, de qué Y y con con qué? Muy importante. Eso para las personas que trabajamos en seguridad, pero ¿qué debería saber hoy o qué deberían entender hoy las juntas directivas para gestionar el riesgo de una manera moderna? Mira, yo creo que el primero dar visibilidad de las cosas que están sucediendo. Creo que las áreas de seguridad o los líderes de seguridad tienen que ser muy buenos comunicando, ¿no? Y la Ujú, comunicación te va a llevar precisamente al entendimiento e inclusive
hay que ser muy conscientes de a dónde quiere ir, cuál es el rumbo que lleva la empresa. Y te voy a hablar de mi experiencia. Muchas veces uno como profesional pide en una organización inversión, Ujú, sea anual, pero a veces el revenue, las ventas, el ingreso no está siendo como la organización lo había proyectado. Entonces aquí entra mucho la congruencia. ujú, ¿Qué puedes hacer tú desde tu gestión para también decir, mira, el negocio no va bien, no vamos a generar ese gasto en estos momentos y vamos a buscar otras formas de mitigar el riesgo que habíamos tratado de mitigar a través de colocar una cámara o un control de accesos en aquel lugar? ujú, Esa conexión, esa integración, ese conocimiento del negocio ujú. te va a llevar a tener una mayor aceptación con los líderes de una organización, porque estás entendiendo que hay momentos en que se pueden hacer las cosas. Yo lo llevo como en el tema del hogar o de los hogares. Hoy yo tengo dinero porque estoy ahorrando o voy a viajar, pero resulta que se presentó algo Ujú, y tengo que agarrar ese dinero para suplir esa necesidad que se presentó con urgencia. Las empresas son iguales. Hoy tienen proyecciones, pero mañana resulta que trabajamos en la distribución y nuestro core de negocio es sacar de aquí, de San José, hacia Guapiles. Pero el surquise se sí. dañó. Y Ujú, entonces, ¿cómo hago yo con mi negocio? Yo no voy a obtener las ganancias, no voy a obtener ese margen importante para poder generar utilidad. Entonces, ¿cómo voy a generarle todavía claro. gastos? Entonces, creo que ese es uno de los elementos importantes que puede ayudar a que haya mayor aceptación, que haya mayor inclusive vínculo y que el día de mañana también pues el área se vea diferente ante un líder de administración, un CFO, un CEO, en función de poder generar precisamente recursos para el futuro a un área como tan importante como es el área de seguridad. Claro. Qué importante, entonces, aparte de todo lo que has aprendido, bueno, ya nos comentaste que eres CPP en ASIS, el tema del liderazgo, ¿verdad? Que debe de tener un director de seguridad, un gerente de seguridad o prevención de pérdidas. Con todo esto que nos has comentado y la experiencia que has tenido, pero ¿qué valor le aporta a usted el haberse vinculado a ASIS propiamente, el haber aprendido todo esto? ¿Cómo le ha alimentado usted en parte de la experiencia, todo el conocimiento que tiene? ¿Qué es ASIS? ¿A usted le ha facilitado el poder comprender otros parámetros o otros sectores, incluso de seguridad? Coméntenos un poco sobre lo que le ha ayudado ASIS a usted. Creo que ASIS es una asociación que te genera, que es una marca ya de por sí y a vos te genera precisamente ese respaldo como marca. Ujú, El ser CPP hoy en día, pues te pone, digamos, en una latitud diferente, o sea, sin demeritar a los que hoy en día no son, porque ujú, hay profesionales en el país y fuera del país con mucha experiencia y muy buenos en lo que hacen, pero si tú logras certificarse en cualquiera de las 4 certificaciones que hoy en día valga la redundancia, tiene ASIS, definitivamente tu estatus cambia, te da mucho más, ya no tienes que reasegurar, ya lo que dices de una u otra forma tiene un peso porque tienes un respaldo adicional. ujú, Y sin duda alguna, creo que hay algo que hay que sacarle mucho provecho a ASIS, son las comunidades que tiene para cada una de las cosas que hoy se ven o que hoy se desarrollan en temas de seguridad física, en temas de seguridad de la información, en temas de protección ejecutiva, porque algo que metieron hace poco dentro de los POAS y demás. Pero también nosotros, y estando aquí en Costa Rica, el tema de manejo de crisis, que me ujú, parece que es sumamente importante porque es algo que normalmente no se da y entonces tienes que estar buscando la literatura constantemente para poder tener o estar preparado cuando algo suceda. Sin duda alguna, como te digo, es una gran marca, te genera nombre o renombre
y es algo a lo que todos los que estamos en esa área deberíamos estar buscando día a día. Ujú. Cuéntenos, ¿qué consejo le daría a alguien que desea construir su carrera en la seguridad corporativa? Uf, eso es una muy, pero muy buena pregunta. Y voy a empezar por algo que yo creo, digamos, fehacientemente. Y es en que debemos primero buscar como país profesionalizar a la gente que quiera llegar precisamente a hacer seguridad corporativa. Hoy las carreras que se dan están muy direccionadas a ir al OIJ o a ir a la policía. Sí. Y las organizaciones necesitan profesionales para su nicho de negocio. Y no es lo mismo prepararse para ser policía, prepararse para ser OIJ, a prepararse para ser de seguridad corporativa. Ujú, Y eso no hay en el país. ujú. Entonces, creo que deberíamos empezar por ahí, es buscar cómo profesionalizar. Y yo le hacía un comentario un día de estos a un compañero sobre la formación que tienen inclusive los oficiales de seguridad, que es nula. Exacto. Los oficiales de seguridad hoy en día van y toman un curso y ahí quedó, eso es todo, donde le dicen a ustedes cuál es la ley que lo regula, cuáles son las cosas que deberían hacer, pero nadie te prepara para decir, mira, tienes que hacer una evaluación de riesgo, mira, cuál es el propósito de un control de accesos. O sea, ¿por qué tenés que pedir un credencial? ¿Por qué Ujú, tenés que hacer que la persona marque en la lectora? ¿Por qué tenés que direccionar a la persona? O sea, ¿qué espera la organización de vos en un momento dado? Tenés que cumplir una dualidad. Tenés que ser en algunos momentos restrictivos, pero en algunos momentos servicio al cliente. Entonces, nadie te prepara para eso. Y eso es un gran gap que llevas precisamente a una organización donde también, pues, no, al mismo oficial y a la misma persona que está contratando, no les va a generar el resultado deseado. Y de ahí viene la rotación, de ahí ujú. viene, ahí molestan mucho, es que me voy para otro lado porque allá sí me dejan utilizar el celular y cosas como esas, ¿no? Entonces creo que un montón de cosas que arreglar para poder llegar a profesionalizar el área y para poder hacer que también las otras personas le encante el proceso como tal, porque seguridad corporativa es algo de verdad que te llena, ¿no? Ves, por ejemplo, tenés centros de monitoreo, tenés evaluación de riesgos cada 3, 4 meses, 6 meses, dependiendo de cómo lo hayas estructurado. Tenés investigaciones Ujú. corporativas dentro de una organización. Te reunís con las altas autoridades para buscar cómo generar la presencia de las policías o de diferentes policías del país en cada una de las organizaciones donde vos tenés impacto. Entonces, es algo que requiere simplemente sea un compromiso diferente a cualquier otra profesión. Sí. Bueno, pues lleva muchas áreas. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le recomendaría a las empresas de hoy que quieren madurar en la prevención? Sí, lo que siempre he dicho es, tienen que entender que quieren proteger. Y que si yo quiero proteger algo, no debe ser solamente porque el seguro así me lo exige. Ujú. Porque hay compañías que precisamente tienen seguridad porque si pasa algo, el seguro lo ponen a Exacto. responder. Debo entender, digamos, de que quiero proteger genuinamente no solo lo que decía el teléfono, la mesa, el dinero. Debo proteger a la gente. La Ujú. gente es lo más importante en una organización y tengo que buscar cómo protegerlos, inclusive hasta de las propias decisiones que toma la misma gente. Claro. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces no nos hemos preguntado eh, por qué hoy en día está tan claro el triángulo del delito. O Ujú. sea, cuando hablamos de oportunidad, necesidad y racionalización. O sea, hoy en día las personas, aunque tengan un trabajo, tienen muchas deudas. Ujú. Hoy en día las empresas tienen muchos recursos y poco control en algunos de ellos y eso pues genera precisamente que si yo o el área corporativa no está pendiente de ese tipo de situaciones,
la persona se pueda equivocar Ujú. y pueda pasar a materializar precisamente el riesgo que lo vaya primero a generar una pérdida del patrimonio de esa organización, pero también una pérdida del talento, porque se golpea hasta 2 veces una organización Claro, cuando pasan este tipo de cosas. la marca también, ¿verdad? Hay que protegerla bastante. ¿Cuál sería el primer paso que debería de dar una empresa para tener una ventaja competitiva en la seguridad? Es entender hacia dónde se quiere dirigir, o sea, Ujú, tener claridad. Las empresas tienen que primero quitarse de la mente la parte que la seguridad es un gasto. ujú, Si yo quito eso y empiezo a generar solicitudes, situación, o sea, buscar el valor que te puede generar, definitivamente van a poder ser todavía mucho más o buscar más eficiencia en el recurso que están contratando. Porque la seguridad es eso, la seguridad te ayuda no solamente en la parte, como te digo, del cumplimiento, sino también te ayuda precisamente genuinamente a proteger a la organización, pero tenés que llevarlos a ese nivel, ujú, ujú. tenés que solicitarles claramente qué es lo que puede un área en específica necesitar en un momento dado. Ujú. Y te digo, hace poco nosotros tuvimos una solicitud de que teníamos que buscar un proveedor porque lo contratamos, le dimos un adelanto y se fue. Mm, O sea, entonces, ese tipo de cosas, o claro. sea, son importantísimas en la organización, pero si tú no estás ahí, si tú no demuestras esa capacidad, si no estás de una u otra forma anuente al llamado de un área en específico, es muy posible que tú mismo como área te vayas desterrando, te Ujú. vayas aislando y que la empresa comience a buscar otros medios para poder solventar sus problemas. Sí. Una última pregunta. Si yo fuera un gerente de general de una empresa y le dijera, tengo demasiadas prioridades en este momento, ¿por qué debería preocuparme por la seguridad? ¿Qué le respondería? Creo que uno empezaría a a entender, ¿no? Que cuando una persona no prioriza la seguridad de su gente por encima de otras cosas, creo que estamos ante un mal liderazgo. Ajá. Eh, y creo que es muy difícil convencer a una persona cuando su postura va a ser precisamente su gestión personalizada, es decir, Ujú. cuánto tengo que tener yo de retorno a través de lo que me han dado, cuánto me están pidiendo. Es una pregunta, dice, muy complicada de responder porque definitivamente sí hay personas así en el Sí, mundo empresarial. por eso le digo, porque yo estoy segura que muchas de las personas que van a ver este video, este podcast, ya les ha pasado. Muy probablemente son profesionales en seguridad, en prevención, y es difícil cuando realmente no se toman la seguridad en serio y luego están pasando por situaciones difíciles que ya no saben cómo solventar. Pero yo sé que en ASIS hay mucho por compartir a todas las personas que quieran aprender más de seguridad, que quieran saber más sobre el liderazgo que debe tener un profesional en seguridad, que quieran ver la seguridad de una manera integral dentro de una organización, como que hemos estado conversando con don Juan Luis hoy. ¿Algún último mensaje que usted quisiera darle a estos profesionales en seguridad que quieran aprender más, que quieran entender más sobre lo que es la seguridad corporativa, el liderazgo en seguridad también? Sí, Ujú. yo creo que la recomendación siempre es estén abiertos a aprender, busquen cómo, no se queden con lo que normalmente nos quedamos a veces cuando nos dicen en la universidad, nos quedamos con la experiencia propia. Sigamos leyendo, sigamos participando en foros, sigamos buscando personas y enriquezcamos nuestro conocimiento. Una vez me dijo un amigo, si en un aula o en un lugar el más inteligente sos vos, estás en el aula equivocada.
Y el profesional de seguridad tiene que aprender definitivamente saber eso. Si vos estás en un foro y vos sos el que más hablas, sos el que más sabes, no es el foro donde tienes que estar, no vas a aprender. Y no es de mitad, es buscar precisamente lugares donde te reten el conocimiento, donde tengas que aprender, inclusive si eso te lleva a salirte de la comodidad del trabajo donde estás para buscar otros retos, pues también es importante, obviamente tomando las precauciones del caso. Pero sí es importante seguir aprendiendo. Inclusive le decía a mi gente, ¿cuánto fue la última vez que usted leyó algo de seguridad? Y te encuentras muchas sorpresas. Una vez le decía a un muchacho, ok, usted es el investigador de la compañía, ¿cómo está la criminalidad en Costa Rica? Sí, ¿Cómo es? Y entonces, y no son preguntas porque usted quiere desafiar, sino para hacerle entender a la gente que hay cosas que hay que vivirlas, hay que ser muy congruentes. Y uno de los ejemplos que yo siempre doy es el que corre, el que se levanta a las 4 de la mañana todos los días para ir a correr, el que sabe cuáles son los zapatos que le sirven para correr, el que sabe cuál es la ropa, que sabe cuáles son las diferentes herramientas para. Normalmente los profesionales de seguridad a veces tendemos a dejar de lado ciertas cosas que nos ayudan a catapultarnos como profesionales. Entonces hay que seguirse preparando, hay que buscar gente más inteligente, hay que buscar trabajos donde te reten el conocimiento, donde de una u otra forma dice uno, no te veas exitoso hoy, pero que te prepare para ser exitoso mañana. Entonces, esa es mi recomendación. No quedarse sentado ahí porque muchas cosas pueden pasar en ese periodo de sí. tiempo. Bueno, pues muchas gracias, don Juan Luis. La seguridad moderna no puede depender únicamente de un departamento. Lo que vimos hoy es que la prevención es efectiva cuando ocurre en toda la organización y se entiende la responsabilidad dentro de la misma para poder conocer el riesgo real que tiene la empresa. Así que muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Raquel Rivera y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, don Juan Luis. Con mucho gusto. Gracias, Raquel, por invitarme. ASIS Internacional Capítulo 271 Costa Rica. Entender para anticipar.